El acta de la sesión número 42, por no haber sido objeto de observaciones, se da por aprobada. El acta de la sesión 43 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una carta del Ministro de Salud, que había sido invitado a esta sesión, en la que se excusa de asistir, por cuanto se encontrará en una sesión en el Senado, informa que en su representación asiste el jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, el señor Rubén Llenaro. En segundo lugar, un oficio del Secretario General de la Cámara, que comunica que la Sala no ha accedido a la solicitud de remitir el proyecto de ley que modifica el Código de Comercio para disponer la suspensión del pago de la prestación contemplada en el contrato de seguro, en caso de dolo del beneficiario a la generación del siniestro asegurado correspondiente al boletín número 11.938, actualmente radicado en la Comisión de Economía. También, en el mismo sentido, en el tercer lugar, un oficio también del Secretario General de la Cámara, que comunica que la Sala no accedió a la solicitud de remitir el proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley, correspondiente al boletín número 11.294/11, actualmente radicado en la Comisión de Salud. En cuarto lugar, un correo electrónico de la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, AMPE, mediante el cual solicita que se les reciba a la comisión con el fin de presentar su trabajo en materia de equidad de género. En quinto lugar, un oficio de la Dirección del Trabajo que informa la cantidad de huelgas y su duración, denuncias por prácticas antisindicales y desleales y denuncias por determinación de servicios mínimos y equipos de emergencia que se han tramitado el tercer trimestre de 2019, además de las denuncias y materias sancionadas por la Dirección en relación al artículo 62 del Código del Trabajo. En sexto lugar, un oficio de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Pla, que informa las gestiones institucionales desarrolladas por parte del Ministerio que representa en relación al lamentable fallecimiento de doña Macarena Poblete en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En séptimo lugar, un correo de la diputada señora Araceli Leuquén y el diputado Alejandro Bernales, en que solicitan ser invitados por la comisión con el propósito de exponer sobre la maternidad rural en zonas apartadas. En octavo lugar, oficios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, en los cuales remiten información sobre uso de permisos de lactancia y permiso parental. En noveno lugar, un oficio del Servicio Nacional de la Mujer, en que responde a la situación planteada por la señora Graciela Valdés. En décimo lugar, un oficio del Servicio Nacional de la Mujer también, en que informa sobre los hechos ocurridos durante la actividad Gobierno en Terreno en Aysén. En número 11, un oficio del Ministerio de Energía y el Ministerio Público, en los que informan sobre el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2019. Luego también un oficio de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, en que reporte el avance del cumplimiento de las obligaciones de información para el tercer trimestre de la Ley de Presupuestos de este año. Luego también una comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual remite el primer número del Boletín Legislativo Mujer y Género, publicación mensual cuyo objetivo es contribuir a la mejora del debate legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género. Sobre este punto, Presidente, quisiera hacerle presente que yo me reuní con las investigadoras que hacen este boletín y ellas también están interesadas en asistir a la comisión y presentarlo para saber de qué forma pueden trabajar en conjunto con la comisión. Y por último, una respuesta a la coordinadora de género, señorita Constanza Toro Justiniano, sobre las declaraciones efectuadas por la prensa por diputados sobre eventuales casos de acoso sexual al interior de la corporación. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Orsini. Gracias, Presidenta. Sobre la ausencia del ministro y el asesor que viene en su reemplazo, la verdad es que yo creo que acá urge escuchar al ministro y mientras el ministro no pueda venir a esta comisión, yo quisiera pedirle, Presidenta, que no tratáramos el punto de la tabla sobre la implementación de la ley de aborto en 3 causales y que esperáramos a una comisión en la que sí pudiese venir al ministro para poder abordar este tema. Creo que no alcanza con un asesor del ministro. Gracias, Presidenta. Diputada Fernández. Muchas gracias. Bueno, me avisan. Muchas gracias. Yo tengo 2 temas. El primero es, coincido con la diputada Orsini. De hecho, yo fui quien solicité aquí que se le invitara al ministro. Y yo cuando hice la solicitud era que viniera el ministro. Yo no quiero escuchar a un asesor, quiero escuchar al ministro, porque además nosotros también queremos entregar propuestas en algunos temas que sabemos que, a propósito del estudio que vimos, donde pueden haber ciertas falencias, y por tanto creo que es un punto que no se debería debatir mientras no venga, que además fue la solicitud que yo le hice a la comisión, fue que viniera el ministro Mañalich, por su intermedio. Y lo segundo, que yo sé que no está en tabla, pero a mí me gustaría en una sesión próxima
que se invitara a la ministra Pla a propósito de las violaciones y acoso que han sufrido mujeres en estos época de movilización, sobre todo el estado de emergencia y casos que estamos teniendo. Ayer tuvimos menores de edad detenidos en la comisaría 46 de Macul, 3 de ellas fueron desnudadas, los antecedentes que tenemos, y yo quiero saber qué es lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer, qué pasó en el Liceo 7 de Santiago, donde ingresó la policía y disparó perdigones ayer al interior de un colegio. Hoy en Emanuel de Sala no entraron porque los propios profesores y apoderados hicieron una barrera de contención para que no entrara la policía, pero no ocurrió así en el colegio el Liceo 7 de Santiago. Vimos las imágenes, estamos hablando de alumnas, y en el caso del Ministerio de la Mujer de Mujeres, y por tanto a mí me gustaría saber qué está haciendo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y por tanto creo que es bueno que la ministra venga a la comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada Fernández. Diputada Sabat. Gracias, presidenta. A mí me gustaría, en el contexto que hoy día está ocurriendo en el país, conversar, entender si es que hay voluntad por parte de los miembros de esta comisión para que le dáramos una declaración como Comisión de la Mujer que condene en forma tajante todo tipo de violaciones a los derechos humanos, en especial lo que hoy día ha ocurrido con mujeres y con niñas. Quiero también, ojalá, que se manifieste esta voluntad unánime por parte de la Comisión para rechazar todo tipo de violencia que haya hoy día afectado a mujeres. Y lo estoy poniendo sobre esta mesa porque creo que públicamente ha existido una especie como de relatividad en condenar la violencia por lo ocurrido con Carabineras y por lo ocurrido hoy día con las niñas en el Liceo 7, ayer. ¿Y por qué lo pongo en este contexto? Entendiendo que las violaciones a los derechos humanos se entienden cometidas por agentes del Estado, creo que sería importante que desde esta comisión rechazáramos y condenáramos todo tipo de violencia. Porque se ha querido entender o se ha querido ilustrar de que la derecha, y esto puede ser discutible, y lo dejo fuera de esta sala, por eso lo quiero hoy día poner sobre la mesa, siendo aquí mujeres todas que condenamos violaciones de los derechos humanos a mujeres, que lamentablemente han ocurrido en esta etapa de crisis, pero también que condenamos hoy día la violencia, y también lo que ocurrió con las Carabineras, separando ambas situaciones, pero en el mismo contexto, en el contexto de crisis. Y quiero hacer la diferencia de no lo que ha ocurrido con diferencias políticas que se pueden haber dado o diferentes opiniones que quizá cada una tenemos de acuerdo a distintas declaraciones que autoridades han opinado o que han dado. Me gustaría que desde esta comisión pudiéramos hacer una condena, como he dicho, en estos dos aspectos, en el contexto de crisis que hoy día nos encontramos. Creo que sería una señal importante para elevarla desde este espacio, desde esta instancia, desde el Congreso, hacia lo que está pasando afuera, en señal a las mujeres que hoy día han sido violentadas. Gracias, diputada Sabat. Diputada Orsini me había pedido la palabra. Ah, perdón, diputada Carvajal. Sí, sobre el mismo punto. Mira, yo por supuesto que creo que es súper importante conocer y que esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género tenga la posibilidad de entender quién es en este caso, el ministerio encargado no solo de garantizar, sino que también de velar por la dignidad y la protección de las mujeres, más en esta situación de crisis. No lo decimos nosotros, las cifras están allí. Hoy día tenemos un reporte del INDH que habla de 19 querellas que se han presentado por ellos. Y quiero hacer el punto en ellos porque lamento profundamente que el Ministerio de la Mujer no haya sido patrocinante ni una sola querella contra mujeres violentadas ni sexualmente ni mujeres que han perdido la vista y que hoy día además han sido detenidas, llevando aparejado denuncias hoy día por abuso de autoridad, por acoso, por violación y por otras tantas que por supuesto atentan la dignidad y los derechos humanos de toda persona, pero especialmente dando su carácter de mujer. A diferencia de lo que aquí se menciona, y por supuesto que nosotros hemos condenado también la violencia y lo que ha ocurrido con las dos carabineras, pero solo hacer la distinción que ha sido en razón de su trabajo, también violentadas como han sido manifestantes y como han sido obviamente personas que conocemos, pero creo que con la misma fuerza hubiésemos querido nosotros que la ministra de la Mujer hubiese actuado
con la misma energía, ojalá hubiese habido, y yo espero y hago el llamado por su intermedio, Presidenta, que pudiéramos oficiar al Ministerio de la Mujer que dé cuenta de cuántas querellas ha presentado y ha patrocinado respecto de las mujeres en general que han sido detenidas, que han denunciado abuso sexual y en cuáles de ellas pretende hacerse parte. Lo segundo es que si existe también la voluntad de que, así como se mencionó el día de ayer por la ministra, de que haya una comisión de observadoras desde el ministerio, si hay también disponibilidad para tener una entidad, si no igual, parecida en regiones, porque lamentablemente yo también quiero decir en esta comisión, tenemos el caso de una mujer, Gloria Moraga, que fue violentada por la policía, en donde hoy día ella se encuentra hospitalizada, perdió su ojo derecho, ella es de Chillán, y la verdad que en todo el proceso que hubo desde el parte policial, que a propósito no estaba disponible en Carabineros, que además no fue encausado bajo ninguna manera, ni por el Ministerio de la Mujer ni por nadie. Entonces quisiera solicitar cuál va a ser las medidas también que va a tomar el Ministerio de la Mujer respecto no solo a las querellas que pudiera ser patrocinante, sino que también para asistir a las mujeres que hoy día necesitan de apoyo legal y otras garantías que el Estado no solo debe garantizar, sino que está obligado a hacerlo. Yo quisiera solicitar eso por su intermedio, Presidenta, y al mismo tiempo, ojalá, si no de manera presencial, por oficio se nos pusiera en conocimiento, como digo, de cuáles son las acciones que hoy día la ministra ha emprendido en su calidad de mujer y en su calidad, por supuesto, hoy día de ministra de la Mujer y Equidad de Género. Eso, Presidenta. Bien, gracias, diputada Carvajal. Diputada Orsini. Sí, Presidenta, sobre lo que plantea la colega Sabaj, yo creo que Sabat, sí, son muy distintas. Perdón. Toda la razón. Sí, por eso me confundí. Toda la razón. Creo que es difícil de discutir que en este estado de emergencia y durante las movilizaciones y la violencia que ha venido aparejada de ellas, las mujeres se han llevado la peor parte porque no solamente han sufrido violencia física y han sido dañadas en cuanto a su salud, a su integridad física y psíquica, sino que también hemos visto que mujeres han sido dañadas en su integridad sexual. Y eso tiene que ver con su calidad de mujeres, porque por ser mujeres han sido sexualmente abusadas, violadas, desnudadas, tocadas, etcétera. Creo que es distinto el caso con las carabineras, porque creo que si bien es una violencia que hay que condenar sin matices, lo hice de inmediato, el mismo día lo supe en mis redes sociales, condené la violencia cobarde por parte de quienes atacaron de esa manera a carabineras. No creo que lo hayan hecho por su condición de mujeres, sino que lo hicieron por su condición de carabineros. Entonces, me parece complejo en una misma declaración mezclar ambas cosas, porque no creo que eso haya sido un ataque machista, el que vivieron las carabineras. Si bien era un ataque cobarde y que hay que condenar, no creo que tenga que ver con su condición de mujeres o su condición de género. Entonces, le daría una vuelta más a la manera de plantearlo, porque no creo que sean aristas de un mismo problema. Si bien ambos son problemas, no creo que mezclarlos y ponerlos como un todo sea la manera de enfrentar ambos problemas. Bien, gracias. ¿Alguien más? Oh, ya. Diputada Yomas y diputada Fernández. Gracias, Vamos Presidenta. cerrando para... Sí, y la verdad es que también yo quiero ser enfática en algo, lo dije en su momento también en mis redes, pero creo que esto, o sea, ¿por qué la necesidad de tener a la ministra acá y que nos diga su opinión? Es porque la ministra guardó silencio durante todo este tiempo sobre casos muy graves de abuso, de tortura, de violación a derechos humanos y que tienen connotación de género. Y no solamente me refiero a las mujeres, sino que también a las diversidades sexuales, que lamentablemente también han tenido que sufrir bastante. Incluso estamos hablando de violaciones sexuales. Y ante eso no puede haber un silencio de una ministra encargada de la mujer y equidad de género. Esta comisión es de mujer y equidad de género. Y así como yo espero que hoy día tengamos un pronunciamiento tajante al respecto, también esperaría lo mismo de la ministra. Y por eso creo que tiene que estar acá presente. Porque esto no puede ser simplemente que oficiemos y que nos dé una respuesta por escrito. Yo creo que la gravedad de lo que estamos hablando necesita la presencia de la ministra, porque necesitamos saber su posición política al respecto. Porque esto sí es una posición política. O aceptamos o avalamos ese tipo de violaciones a los derechos humanos o no. No hay términos intermedios. Es su presidenta.
Gracias, diputada Yoman. Diputada Fernández. Yo que había hecho la solicitud, reitero, y me coge las palabras la diputada Yoman por su intermedio, yo creo que tiene que ser presencial, ¿no? A mí mi solicitud no es que me conteste por oficio, ahí tengo una discrepancia, es que la ministra esté acá. A propósito del silencio, mire, yo también condeno las imágenes de las carabineras con fuego incendiadas, son brutales, y eso nadie podría estar, es decir, ningún ser humano puede pensar que justificar el maltrato a otro, pero desgraciadamente ella no habló nada de las mujeres que estaban perdiendo los ojos, la vista, de las mujeres que estaban siendo tocadas, abusadas. El NIDH lleva varios días presentando informes de violencia sexual en las comisarías, en otros puntos, y no teníamos un solo pronunciamiento de la ministra de la Mujer. Y la ministra podrá tener su pensamiento, pero representa a las mujeres de Chile en el cargo que tiene. Ahora a mí me gustaría, y como yo solicité que invitara a la ministra, pero también yo sé que el INDH ha tenido mucho trabajo, pero si puede venir para también conocer el levantamiento de casos que tiene y tener mayor información. Yo les pedí ayer, como le dije, ayer se produjo algo muy grave a menores de edad en la comisaría de Macul, la 46, donde también habían niñas anoche, que movilizó a todos los dirigentes hacia la comisaría. Creo que es importante saber todos los antecedentes, porque la recopilación de antecedentes que se tengan de las distintas comunas y de los casos que ha afectado, obviamente no solo a niñas, pero eso es aún más grave, menores de edad, sino también a mujeres adultas. Yo creo que eso es muy importante tener. Entonces, tal vez también invitar si alguien del IDH puede venir. Eso me gustaría. Diputada Sabat. De acuerdo a la petición que hice, yo quiero hacer de nuevo la diferencia. Lo que yo proponía era que nosotros desde este espacio, independiente de las críticas políticas que pueden existir en forma legítima, de lo que pasa afuera de este espacio legislativo, pudiéramos emitir una declaración conjunta rechazando todo tipo de violencia, haciendo la diferencia de los que han ocurrido respecto a las violaciones de derechos humanos y lo que ha ocurrido por parte de las carabineras, diferenciando completamente cada una de las situaciones porque creo que es necesario hacerlo. Cuando yo hablo de condenar en forma tajante la violencia, creo que para eso tampoco hay que tener para eso tampoco hay que tener matices. Entonces, lo que yo estaba proponiendo, por eso no quiero que haya duda al respecto, es en este espacio, en este círculo, y si lo quieren dejar, en esta mesa, donde habemos mujeres, que tratamos políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres que han sido violentadas por años y años. Y hoy día nos sentamos acá todas, de distintos colores, para conversar, para mejorar la vida de las mujeres. Hoy día pudiéramos tener como una señal de unidad, al menos en la condena que tenemos contra la violencia que puedan sufrir mujeres, independiente de que efectivamente exista una crítica política de lo que está ocurriendo, de que estemos en crisis y de que hay dos situaciones distintas, de que puede existir una condena tajante, total, a los hechos de violencia que han sufrido mujeres en este contexto, diferenciando cada una de las situaciones que he mencionado. Esa era la proposición, nunca quise. Y por eso quiero aclarar, porque hubo en forma legítima críticas de su parte en la conversación, entonces me gustaría que se hiciera la diferencia. Yo creo que es importante que demos estas señales, sobre todo por lo que ocurrió afuera y por sobre todo cómo se ha querido relativizar de un lado o del otro. Y yo estoy segura que entienden lo que estoy diciendo, pero por lo mismo es que me gustaría someterlo a la conversación, de entender que esto no tiene que ver con que algunas estemos rechazando de un lado o rechazando de otro, que haya una condena tajante a la violencia y diferenciando ambas situaciones. Nunca he querido hacer lo contrario, nunca. No voy a relativizar nunca la violación de los derechos humanos. Pero también me gustaría que no se relativizara la violencia que han sufrido carabineros, porque entiendo también que son mujeres y que salieron a trabajar y que recibieron un ataque violento que también entiendo que tienen el rechazo total por parte de ustedes y por nosotras. Entonces, y por eso, y por lo mismo, creo que este también es un espacio para relevar ese tipo de declaraciones conjuntas. Esa era la propuesta, por eso que quería dejarla además transparentada, porque sentí que no se pudo entender en su totalidad. Diputada Hoffman. Yo comparto lo que plantea la diputada Sabat. Yo creo que sería bueno que pudiésemos sacar, si es que les parece,
una condena conjunta con respecto a todos los hechos de violencia. Yo apoyaría, me parece que es lo justo. Yo entiendo la diferenciación que se hace cuando es proveniente por parte de agentes del Estado, tiene una connotación distinta, y por eso creo que lo que plantea la diputada Fernández me parece razonable, que también podamos invitar al director de, o sea, si vamos a tocar este tema, si vamos a invitarlos a los dos, para poder tener una visión bien general. Pero yo quiero quizá hacer un punto, a mí me parece una crítica, la respeto, pero me parece súper injusta. Yo sí he visto a la ministra comprometida con la violación a los derechos humanos de todos, no solo, o sea, claro, ella tiene un rol representante, pero está bien, o sea, si es necesario que ella venga a aclararlo, yo lo apruebo en un segundo, pero también hay que entender que por la magnitud de los hechos que hemos visto, o sea, también se ha invisibilizado un poco el rol de todos los ministros en general, salvo en este caso de la vocera, que a mí me parece que ha sido bastante tajante en la condena hacia tal un poco como lo plantea Marcela. Pero obviamente que si hay en el fondo acuerdo para que podamos invitarla a conversar con ella, a mí me parece bien. Pero desde mi perspectiva yo quiero manifestar que al menos puede ser también porque uno tiene una relación más cercana, nosotros compartimos ciertos chats, es evidente, tal como cuando ustedes eran gobierno, y al menos lo que yo he visto en las pocas declaraciones que se le han visto a ministros distintos que no sean los que están a cargo de la crisis ha sido complicado. Pero si les va a dar una tranquilidad o hay que completar o hay que hacer una acción, a mí yo no me pondría a que la pudiéramos invitar en conjunto con el director del Instituto de Derechos Humanos y si quieren también con el director de Carabineros. O sea, si vamos a hacer una sesión para eso, hagámosla en serio. Pero yo no partiría del prejuicio, yo entiendo la duda, pero también les pido que entendamos el contexto en que hemos estado, que no ha habido vocería especialmente en general para ni un ministro, y si es necesario que lo ratifique, la violencia hacia todas las mujeres, y especialmente, si a ustedes les parece, proveniente de agente del Estado, por eso es bueno que tengamos a todos los actores, si les parece, yo no tengo ningún problema, pero desde mi punto de vista me parece injusto, pero es parte de las atribuciones que tenemos, y yo la voy a apoyar. Ya, vamos cerrando. Diputada Carvajal, y para poder Solo un minuto, Presidenta. La verdad es que cuando a mí me hago cargo de mis palabras, asumo con total responsabilidad la deficiencia que tenía el Ministerio de la Mujer en este caso, no solo por no haber actuado, sino porque no ha asistido a mujeres que hoy día han sido víctimas. Y es desde ese plano, que no tiene ninguna relación con lo político, no tiene relación con la amistad, una amistad con la ministra, tiene relación con un hecho objetivo del cual como diputada representante de un distrito he visto y he constatado en terreno. Cuando hice expresa mención a un caso de una mujer que quedó sin la mitad de su vista, imposibilitada para toda su vida por agentes del Estado, y no veo ninguna acción que vaya en pro de defenderla, en pro de respaldarla. Desde el Ministerio de la Mujer tengo todo, digamos, el derecho a poder manifestarlo acá. Y es más, yo quisiera, Presidenta, si es que hay acuerdo también, mandar una nota de protesta al Ministerio, una queja formal de esta comisión en el sentido de lo que hemos planteado. Ha habido una total inoperancia, deficiencia, falta de respaldo a las mujeres que han sido víctimas, y de esa perspectiva me parecería también que pudiéramos hacerlo saber como comisión, en el entendido que esta comisión, como se ha mencionado, tiene un rol que es justamente velar por las garantías, en este caso, que a través de la ley pudiéramos brindarle a las mujeres en todos sus aspectos. Eso. Ya. Bien, yo quisiera recoger tres elementos distintos que se han planteado en las intervenciones de las colegas diputadas. En primer lugar, dice relación con el objeto de esta sesión. Esta sesión fue convocada y citada para escuchar al ministro Mañalich, el ministro del Ministerio de Salud, para conocer y que él dé cuenta de la implementación de la ley de aborto en 3 causales, y así lo conversamos a propósito de la solicitud que hizo y que hicieron varias organizaciones en esta comisión, pero particularmente a la diputada Maya Fernández, para que se diera cuenta de la implementación de esta ley, dado las denuncias que teníamos de organismos de la sociedad civil que estaban colaborando con el Congreso Nacional en fiscalizar la implementación, pero que necesitamos obviamente de primera fuente del ministro correspondiente conocer si era así o no, porque hay muchos oficios de fiscalización que hemos mandado de esta corporación, ¿cierto, secretario?, al ministro de Salud que no han sido tampoco respondidos. Yo lamento la ausencia del ministro de Salud. Una vez más se privilegia ir al Senado que asistir a la Cámara de Diputados y Diputadas, particularmente una comisión que tiene que ser respetada en su rol de fiscalización de una ley que contribuyó a ser pública, ¿cierto?, y que se implementara. Entonces, yo
recojo la propuesta de la diputada Orsini, no seguiría con la sesión en la medida que no podemos, sino conocer de primera fuente la implementación de esta ley, y ante la ausencia del ministro, obviamente, creo que no vale la pena proseguir. En segundo lugar, la situación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que yo lamento mucho porque sé, y todos sabemos, la disposición que ha tenido en general la ministra en esta comisión y en tramitación de varios proyectos de ley. Pero no ha sorprendido de mala manera el silencio de la ministra. Y yo creo que corresponde, independientemente, y voy a pasar al tercer elemento que propone la diputada Sabat, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que hacer una suerte de reclamo. Y reclamo porque aquí no solamente ha habido una omisión al guardar silencio por tanto tiempo, al ser solicitada más por redes sociales de un pronunciamiento y guardar silencio, sino que también por inacción. Porque el ministerio, esto no tiene que ver simplemente con su calidad de mujer o no. Podría ser un hombre, da lo mismo. Tiene que ver con su responsabilidad política como autoridad de un ministerio, del poder del Estado, del poder ejecutivo, o sea, un representante del Estado que tiene la tarea y el mandato de proteger y de velar por el resguardo de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual, porque como bien decía la diputada Yomans, no es solamente el Ministerio de la Mujer, sino que también es de la equidad de género, al igual que esta comisión. Y esa ausencia, esa omisión, esa inacción es grave, y esta comisión debe, por responsabilidad, hacer al menos una carta de protesta ante esa omisión. En segundo lugar, obviamente hay que escucharla a ella, ¿no? Y tenemos que, es que ya ha habido una ausencia, ya ha habido una omisión, ya ha habido una inacción evidente, ¿no? Pero tenemos que escucharla también. Y es por eso que yo propongo que, si me dan el acuerdo, podamos sesionar el lunes en 2 espacios, ¿ya? O en uno solo, pero podrían ser 2, donde escuchemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Defensoría, a los organismos que han estado tratando, ¿cierto?, sobre las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos, particularmente de las mujeres y de la diversidad, porque tenemos un caso de un joven, además, homosexual, que fue torturado y fue violado también. Y luego también conocer la opinión y lo que pueda dar cuenta la ministra ante esta comisión. Y lo último tiene que ver con la propuesta de la diputada Sabat, que yo la comparto y entiendo lo que ella está tratando de plantear. O sea, hay una condena y todos hemos condenado la violencia en términos generales, sin matices. Pero especialmente, yo pondría ese acento porque son distintas, especialmente la violencia que se ha cometido por parte de agentes del Estado que están mandatados por ley, con la Constitución política, todas las facultades legales que se le dan para resguardar la seguridad de las personas, su integridad, y no vulnerarla y no violarla. Y lo que ha sucedido es que han atentado contra eso, contra ese mandato, y por lo tanto es muy distinto. La violencia es violencia en términos generales, pero cuando se comete por parte de agentes del Estado que tienen otro mandato, además que se les da el derecho, ¿cierto?, y la facultad de utilizar armas, de utilizar balines, tienen el monopolio de la fuerza, esa fuerza que se les entrega por ley no la pueden utilizar contra la vida ni la integridad física, psíquica ni sexual de las personas. Por lo tanto, creo que es pertinente lo que plantea la diputada Sabat, que hay que condenar la violencia en términos generales. Lo que le pasó a la funcionaria Carabineros es terrible y es condenable, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero especialmente hay que resaltar la situación de violación a los derechos humanos que ha sucedido en nuestro país y que lamentablemente sigue sucediendo, y ante eso no podemos tener medias tintas. Así que esos 3 elementos: lo primero, inmediatamente tomar los acuerdos, suspender esta comisión porque no tiene sentido escuchar al jefe de la división, queremos escuchar al ministro. En segundo lugar, la citación a una sesión especial el día lunes, si me dan el acuerdo, para poder escuchar a todos los organismos y también a la ministra, junto con la carta de protesta. Y en tercer lugar, el pronunciamiento público que plantea la diputada Sabat. ¿Si les parece? Sí, diputada Hoffman. A ver, yo le podría dar el acuerdo en los 2 puntos, pero quisiera pedir y hacer una reflexión. ¿Sería posible que la protesta o la carta de protesta o como queramos hacer esa figura pueda ser después de escuchar a la ministra? Yo creo que, a ver, yo entiendo, yo he tratado de poner un punto
que me gustaría que, o sea, en todos, bueno, esto no es un juicio, pero en todos los procesos creo que lo mínimo es escuchar, porque a lo mejor hay acciones que ya se ha tomado y que nosotras no sabemos. Entonces no podemos, porque no haya tuiteado, porque no, o sea, está bien, podemos hacerle también esa recomendación, pero a mí me parece como de debido proceso, antes de hacer una protesta, saber si efectivamente han habido acciones. Yo no tengo ni un problema en aprobar la sesión el lunes, además usted tiene la autoría total para poder citarla sin siquiera el acuerdo de la comisión, pero si les parece, poder después de ese lunes dejar el acuerdo pendiente, de si hay acuerdo, hacer una carta de protesta porque no nos pareció suficiente. Pero antes de eso, me parece que no es justo, porque no tenemos todos los hechos en la mesa, no sabemos. Que yo creo, diputada Hoffman, con todo respeto, es bueno una carta más de protesta, un reclamo. ¿Podrá la ministra ahora haber empezado a solicitar investigaciones, pero no hubo acciones? No hubo pronunciamientos. Diputada Sabat. Agradeciendo primero que haya acogido la solicitud que le planteaba, la petición también va un poco de la mano de lo que decía la diputada Hoffman, entendiendo que hay situaciones y hay acciones que ustedes hoy día están reclamando legítimamente. A nosotros nos gustaría escuchar si efectivamente no hubo acciones. Efectivamente pudo haber ocurrido que no conocimos esas acciones y porque efectivamente no hubo un tuit criticando eso o no, porque la condena en el fondo tiene que ser pública, saber si es que se tomaron acciones que a lo mejor por el contexto de lo sucedido no se conoció, porque no fue publicado, porque no se hizo conocido. Es solamente instar a que esa protesta se haga después de escucharla. Si quiere Presidenta, a los instantes que haya ocurrido la declaración de la ministra. Es simplemente por lo que dice la diputada Hoffman de que exista el espacio a que escuchemos si efectivamente no hubo ninguna acción, a ratificar que efectivamente no haya habido ninguna acción, distinto a lo que públicamente se conoció o no se conoció. Diputada Fernández y diputada Carvajal. Yo puedo entender, yo creo que es importante. Yo misma dije que se invitara a la ministra y fue una solicitud que hice iniciando la comisión. Pero sí hay molestia que conocemos, incluso a los familiares de mujeres que han perdido la vista por parte de la ministra. Eso no ni siquiera es evasión, es decir, de la falta o ausencia del Ministerio de la Mujer. Creo que han ocurrido hechos muy graves en las comisarías. Yo entiendo que no todo es Twitter, pero una ministeria hoy en día de redes, me escribió, me parece muy bien, condenando el hecho de las carabineras, fue lo primero que tuiteó, y después 2 alumnas del Liceo 7. Pero yo hubiera esperado también que la ministra saliera, estamos hablando de menores de edad, hoy en un punto de prensa, porque estamos hablando de fuerzas policiales al interior de un colegio, disparando, y son niñas. Y hemos tenido casos brutales en las comisarías. Y de hecho, yo no sé qué ha opinado la ministra respecto a ese tema. No he encontrado su opinión en ningún lado, y quiero decirlo, porque cuando no está, lo he buscado, y por tanto, sí ya tengo una crítica respecto a ese tema, aunque la escuche, porque el IDH viene presentando informes de violencia sexual hace muchos días, con querellas, y creo que es brutal. Si llega a ser cierto y se comprueba lo que ocurrió ayer en una comisaría con menores de edad en Macul, es brutal. Porque ustedes se dan cuenta que niñas en una comisaría contra agentes del Estado, quienes tienen hijas saben lo brutal que puede ser eso. Quienes tenemos hijos adolescentes que de repente pueden ir a una marcha pacíficamente y no sabemos qué puede pasar, es brutal. Y por tanto, yo esperaría incluso que ella hubiera hecho un punto de prensa convocado por ella respecto a la violencia hacia las mujeres y niñas en estos días. Y eso sigue siendo mi crítica hacia la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, porque acciones pudo haber hecho. Puede que no tenga toda la visibilidad, como dices tú, pero sí pudo haber convocado un punto de prensa. Y yo insisto, lo que ocurrió ayer en un colegio, para mí, es brutal. Y la comisaría no, lo de la comisaría anoche es brutal. Es decir, todos los dirigentes de Macul estaban movilizados en la comisaría porque tenían 5 menores detenidos. Habían hombres, niños también.
Entonces, eso es brutal. Y sí tengo una queja respecto a ella, respecto a eso. Porque debió haber hecho un punto de prensa. Debe pedir que se termine todo tipo de violencia contra mujeres y niñas. Obviamente, tampoco lo queremos para los hombres, pero ella es la ministra de Mujer y Equidad de Género. Exactamente. Entonces, sí tengo, y creo que ahí sí existe un malestar respecto a su actuar. Muchas gracias. ¿Tenía? Diputada Carvajal y ya tomamos. Sí, yo encuentro, por supuesto, atendible de repente escuchar las dos partes, pero yo me pregunto en muchas mujeres que le han obligado a las comisarías a desnudarse, a agacharse, que han sido violentadas sexualmente a diestra y siniestra de las autoridades que ostentan el poder policial, por así decirlo. Y además casos como el que mencionaba, en donde una mujer de verdad que salió en defensa de un chico porque lo habían golpeado y que a propósito de nada recibe un disparo, y en donde no solo la ministra, porque aquí hay que decirlo, también hay dependencias regionales donde al menos la encargada o la directora regional pudo haberse hecho presente. Y a mí me tocó estar en el hospital y a mí me tocó estar en ese testimonio. Entonces uno dice, ¿dónde están? ¿Dónde estamos como Estado? No solo nosotros como parlamentaria, porque cuando uno dice esto, no es lo que puede recoger en las redes sociales o en la prensa, es lo que uno vive cuando escucha esto. Y cuando te dicen que una mujer no va a tener ninguna posibilidad de dedicarse a lo que hace, porque lamentablemente hoy día no solo está dañada físicamente, psicológicamente. ¿Cómo nos enfrentamos si yo salí y mañana resulta que tengo un ojo menos? Entonces aquí digo, entendamos que esto no es un proceso de tener buenas o malas opiniones, es de la responsabilidad política que acarrea una ministra que debe estar no solo en el caso, en el día 16, 18, 20, desde el primer momento. Tal vez lo que nos ha propuesto Marcela es súper loable, sí, condenemos la violencia, pero hay algunos que podemos condenar y otros que están obligados a hacerlo, porque tienen las potestades, porque se han vestido del poder para hacerlo. Y en eso ha habido una deficiencia que es inexcusable. Yo solo decirle, insisto, que aquí yo creo que las cosas, así como se nos hace presente a nosotros cuando a lo mejor no hacemos lo que debemos hacer, también es una responsabilidad nuestra decir cuando las cosas no se hacen de la forma en que debe hacer. Existen otros mecanismos, desde la acusación constitucional y las que quieran, pero hoy día lo que estamos diciendo, hagámonos cargos también de qué cosas nosotros estamos, como digo, responsablemente obligadas, mandatadas a hacer, y en ese sentido la omisión, la falta de acción, para mí es inexcusable, presidente, y yo estaría por tomar el acuerdo de carta de protesta. Okay. Diputada Hoffman. Oye, mira, me sensibilizan mucho las palabras de la diputada Fernández y entiendo la preocupación, y la preocupación es transversal, y claro, algunas se sensibilizan más con algunos casos y otras no sé, eso hay que... A mí también me ha afectado mucho el tema de las carabineras, el tema de la violencia, de las comerciantes mujeres, de las niñas que han estado, que han recibido o sea, a todos nos indigna, y está bien. Y no nosotros, y creo que voy a hablar también por mis compañeras, no queremos ponernos una venda. Lo único que yo estoy pidiendo es un debido proceso. O sea, sobre todo cuando usted, presidenta, es capaz de decir que a pesar de las diferencias ideológicas que tenemos, que la ministra ha hecho un esfuerzo importante por tratar de avanzar, porque usted lo dijo, y se agradece y se valora, al menos por esa consideración yo creo que sí tiene derecho a que sea escuchada. Y la diputada Sá lo ha dicho, o sea, si no es suficiente, bueno, hagamos el acto de protesta, ahí veremos, cada uno tomará su decisión. Pero a mí me parece que no corresponde cuando no tenemos toda la información, porque, mira, yo no quiero ser... como nosotros somos parte y tenemos varios amigos que hoy día están en cargos de gobierno, al menos lo poco que uno sabe, malditas cámaras, pero uno sabe que en estos minutos de crisis, y a lo mejor voy a ser imprudente, se pide que haya mucha prudencia y de alguna forma no se silencia a nadie, pero los ministros no tienen toda la autonomía para salir diciendo lo que quieran decir en estas situaciones de crisis. Yo lo vi tanto para el terremoto, que en el fondo quedan un poco sumidos a la decisión presidencial, y en este caso yo no estoy diciendo que la ministra no haya podido tuitear porque no tenía permiso de la SECOM, no, pero tengo la sensación que algo de eso también puede haber, y quizás es parte de los elementos que tenemos que poner en la mesa. Si es necesario hacerlo, nosotros lo único que estamos pidiendo es que la ministra sea escuchada y cada uno toma su decisión después de eso.
nada más. Me parece que es lo mínimo, ni siquiera en consideración por su compromiso con el trabajo de las mujeres, sino porque creo que es lo que corresponde a cualquier mujer. O sea, hablamos harto de generosidad femenina, de sororidad, y en este caso me parece que ella también tiene el derecho a poder explicar y ustedes tomarán su decisión. Ya. Sí, lo que pasa es que para que haya debido proceso tiene que haber una queja. Es decir, yo fui la primera que planteé que había que escucharla. Si nadie ha puesto, no es uno o lo otro. Yo creo que sí hay una molestia respecto a su actuar. Tenemos una molestia. Y yo creo que ella vendrá a contestar la molestia. Pero y la molestia es nuestra, pero también uno escucha a los apoderados y madres y padres de quienes han sido víctimas mujeres. Ha habido mucha interpelación a la ministra. Y ojo, no nos podemos hacer ciegos respecto a eso. Y ojo que cualquier madre o padre con un hijo que le haya afectado, estamos hablando de perder la vista, es bien brutal. Y no quiero repetir lo de las menores de edad. Y por tanto yo sí creo que ha estado al debe el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Porque esto es por sobre cualquier cosa. Estamos hablando de violencia de género. Y siempre se tiene que condenar. Y por tanto, yo sí creo que había una ausencia en el Ministerio de la Mujer. Creo que me parece muy bien visitar, obviamente, a las carabineras que sufrieron, obviamente, el ataque con la moto, pero también me hubiera gustado una visita a aquellas mujeres que han perdido la vista. Y creo que eso suma, no quita. Y eso es brutal. Entonces, creo que en ese sentido yo sí creo que hay una molestia respecto y un malestar respecto a la acción del Ministerio de la Mujer. Sí, voy a insistir en el punto. Creo que, como dice la diputada Fernández, para que se inicie un proceso, aunque no estamos en ninguna situación judicial, nada, en lo absoluto, entendemos que estamos en una comisión que es política, tiene que haber un reclamo. Y lo que nosotros estamos es iniciando eso, o sea, estamos tratando de plantear que es necesario enviar una carta de reclamo por la ausencia, la omisión, el silencio de la ministra ante los graves casos de vulneración, de violación a los derechos humanos fundamentales de varias mujeres en nuestro país, entre ellas menores de edad y también personas de la diversidad sexual. Esos son hechos, han sucedido en nuestro país, son terribles. En Puente Alto han habido casos de desnudamiento, también de mujeres, 7 mujeres, seguimos teniendo más casos. Entonces, esa es la carta de reclamo. La ministra va a poder dar respuesta a eso donde corresponde, que esperamos que asista, que el día lunes, que es lo que propongo, que sea el día lunes, junto con escuchar otras instituciones. Entonces quiero recabar el acuerdo de esos 2 elementos. Entiendo que la propuesta de la diputada Sabat se recoge, a menos que haya algún reparo respecto a eso, ¿no? Entonces, sobre los otros 2 elementos, la sesión especial para el día lunes, para conocer los antecedentes, las acciones o pronunciamientos que haya podido tener la ministra, y además de las instituciones correspondientes, INEH, Defensoría, entiendo que un grupo de la Universidad de Chile también ha estado sistematizando estos casos, y por cierto, si es necesario también a general director de Carabineros, de las Fuerzas Armadas también. ¿Hay acuerdo entonces? O la citación y la carta. Ok, entonces respecto a la citación, ¿hay acuerdo? Sobre la carta, simplemente pido todos menos diputada Hoffman. ¿Alguien más no estaría de acuerdo? Ok, entonces también acordado. Acordado. La primero, antes que se evacúe se envíe la declaración, ver la reacción. ¿La que propone? ¿Cuál? Son 2. La carta a la ministra. Sí, la carta a la ministra. Creo que es importante porque aquí hay varios aspectos que se han puesto sobre la mesa y podemos muchas compartirlas o no, sobre todo la preocupación que ha manifestado la diputada Fernández. Yo quiero con esto insistir que no porque estamos pidiendo el espacio a que la ministra primero nos cuente cuáles han sido sus acciones. Nosotros
tenemos algún tipo de matiz con condenar en forma total, absoluta, las violaciones a los derechos humanos que hemos conocido. Sí. Yo quiero dejar eso sentado. Por eso me gustaría... Yo por eso estoy, sí, reacción. separé, entiendo que como no hay unanimidad respecto a la carta de reclamo, eso es aparte. Y lo otro es la declaración, que yo lo pondría junto, pero entiendo que es sobre la violencia, con especial atención a la situación de violencia por parte de agentes del Estado. En el fondo es la declaración, claro, la declaración desde la comisión, Sí. rechazando todo tipo de violencia, haciendo diferencia de las dos situaciones que hemos hablado aquí. La segunda sería la citación a la ministra para el día lunes, sesión especial, porque además está Eso ya lo acordamos, en sí. INH, Carabinero. Pero es para entender. Y tercero sería la carta. Sí. El reclamo a la ministra. Ya, yo lo que pido es, por favor, si podemos conocer antes el tono y en el fondo la reacción de la carta para dar el... Sí, sí. Eso es. Ahora, en el mismo tono y en esto lo que mencioné, o sea, nuestro reclamo es por el silencio, sobre todo, omisión respecto a los conocidos casos. Vamos a mandarle si quieren pero en el fondo vamos a ceñirnos a eso, ¿no? Ahora entiendo que hay un comunicado que se hizo hace días atrás al respecto. Entonces, por eso creo que independiente, bueno, por eso creo que entiendan la posición de nosotros. Independiente que está muy bien y muy legítimo lo que ustedes digan. Está bien. Pero, o sea, entendiendo que públicamente no se conoció el comunicado. Yo entiendo lo que Bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por... así como estamos fiscalizando también, iniciemos el periodo de legislación con urgencia, como se nos está pidiendo en todas las comisiones, poder tener alguna lista de proyectos para poder fiscalizar, así como estamos fiscalizando por un lado, legislar con rapidez como nos están pidiendo por la contingencia que hoy día está ocurriendo, y al mismo tiempo, Presidenta, pedir si podemos no solamente revisar, sino que solicitar el proyecto de sala de lactancia que fue firmado transversalmente para poder tratarlo en esta comisión, que está radicado en la Comisión del Trabajo. Sí. ¿Hay acuerdo para solicitarlo? Sí. Ya, acordado. Yo hace un tiempo, no sé si lo mandamos, pero estuvimos viendo el tema de los proyectos y de hecho en ese momento acordamos también remitir otros proyectos que no nos ha aprobado la sala para esta comisión, otros proyectos interesantes, pero ya tenemos sistematizados los proyectos que están acá hasta el momento. Uno de esos, que es quizás el más complejo, el más grande, que el que firmamos varias parlamentarias de acá, que tiene que ver con la cuota para en pescas para las mujeres, con una cuota de género, y que tiene que ver con todo el mundo de la pesca artesanal que no está considerado propiamente tal. Y hay otros proyectos menores que podrían ser de fácil despacho. Entonces, yo le pido al secretario que pueda remitir a todas las diputadas de la comisión el listado y ahí establezcan ustedes mismas una prioridad para que en la próxima sesión podamos ya acordarlo. Lo pedimos. ¿Ya está acordado? Ya. Por haberse... De reclamo. En ningún caso, pero en eso quedamos. Pero las firmamos las que querramos. No, por eso entiendo que soy la única que no la va a firmar. No sé, ellas decidirán después. Pero no sé la reacción. Es de la comisión. No es con firma porque es la acuerda la comisión por mayoría, entonces es un oficio de la comisión. Eso queda en constancia en el acta. Una experiencia, que yo estaba con la diputada Sabar por su intermedio en Comisión de Relaciones Exteriores, y a veces cuando no hemos estado de acuerdo sí hemos mandado oficios con quienes apoyan. De hecho, no ha habido acuerdo y hemos logrado oficiar con la firma de quienes están a favor. Entonces, eso lo hacemos mucho en Relaciones Exteriores. No, Presidenta, el oficio que se envía, o sea, toda comunicación que envía la comisión se hace a través de un oficio. Ese oficio normalmente va firmado solo por el secretario. Lo que sí se hace constancia es de que fue un acuerdo, en este caso, adoptado por mayoría, y si lo prefieren... Con excepción. Ni siquiera con excepción, por mayoría, con los votos de las diputadas que votaron afirmativamente. Si quieren también se puede incluir que votaron en contra tales diputadas, que son ustedes.
Claro. Expresando quiénes votaron afirmativamente y quiénes votaron en contra. Ujú. Ya, ¿se entiende? Perfecto. Ahora, Vamos a enviarlo. Sí. Ya. Ok. Bien, por haberse cumplido o sea, por no haberse cumplido el objeto de la sesión, Presidenta, pero vamos hay que a buscar un ver. horario. No. Sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión se da por finalizada. Hoy